Estudié a detalle a los CEOs más exitosos del mundo y tienen estas 5 cosas en común y no tienen nada que ver con su trabajo o con sus negocios. Así que si estás poniendo todo tu foco en aprender más sobre negocios y ventas, puede que no estés poniendo tu foco en el lugar correcto. Yo soy Paz, soy emprendedor serial y atleta híbrido. He creado empresas fitness que han impactado a más de 500,000 personas y ahí he transformado la vida de más de 10,000 clientes históricos. Además he hecho 2 Ironmans. Y ya te darás cuenta por aquí que amo la conexión que existe entre el fitness y los negocios. Y me di cuenta que nadie hablaba de eso. Por eso creé este programa, Fitness Over Business. Y como te decía, me puse a estudiar a los CEOs más exitosos del mundo. De paso, también he asesorado a varios CEOs y directivos muy grandes de Latinoamérica. Y te voy a contar 5 cosas en común que pude identificar que tienen y que muchos de ellos mencionan que son la clave de su éxito. Y son 5 cosas que tienen más que ver con el fitness y el deporte que con sus trabajos, las ventas o sus negocios. Así que si eres de esos que quieres ser un super CEO, un super gerente y estás posponiendo el ejercicio en tu vida, escucha estas 5 cosas muy bien, porque después de este video seguro le vas a dar más prioridad en tu vida. Y esa es la idea hoy, así que vamos al grano. Bienvenidos a Fitness Before Business Podcast, episodio 2. El primer componente que comparten todos estos CEOs es acostumbrarse a la incomodidad. La mayoría de ellos tienen algo en su día a día que los acostumbra a la incomodidad. Por eso ahorita está tan de moda, yo siento, bañarse con agua fría o la meditación, porque son cosas incómodas que hacemos todos los días. Pero el ejercicio es una de ellas. Ponte a pensar, si tú miras la historia de muchos de los CEOs más exitosos del mundo, te vas a dar cuenta que son personas que, a diferencia del 99%, que suelen como enfocarse demasiado en que todo salga perfecto, ellos más bien le dan la bienvenida a la incomodidad, hace parte de su día a día, porque yo creo que ellos al final saben que hacer negocios va a ser incómodo, o sea, es algo difícil, no es algo fácil, no es algo que se logre de la noche a la mañana. Y pues seguramente tienes que hacer actividades diarias que te acostumbren a la incomodidad, y una de esas actividades 100% que es el ejercicio. O sea, por mucho que lo que decía, la meditación y bañarse con agua fría esté muy de moda hoy en día, o aprender de ventas, aprender de negocios, levantarte a las 5 de la mañana a estudiar, no es tan incómodo. O sea, al final tú solamente te levantas, y esta es mi percepción, ¿no? Y puede que me equivoque, pero si tú te levantas y abres tu computador y estudias, pues al final no es tan incómodo. Pero si tú te levantas con frío a un gimnasio, a que tus músculos te duelan, eso es muchísimo más incómodo. Y eso es algo que me he dado cuenta que es muchas veces la razón por la que muchas personas hacen ejercicio, y sobre todo estas personas tan exitosas, no necesariamente por un físico, claro, eso llega, pero muchas veces es por acostumbrarse a la incomodidad. Y cuando tú les preguntas a ellos por qué hacen ejercicio, muchas veces te van a decir eso: es porque es una actividad que hago todos los días, que me incomoda, pero me hace más fuerte mentalmente. Entonces, y muchos de ellos también tienen como eso en común, que muchos también fueron deportistas de alto rendimiento, entonces llevan demasiados años acostumbrándose a madrugar, a entrenar, a cuando no quieren hacerlo. Entonces digamos que eso es algo que puedo identificar y que tú puedes empezar a buscar en el ejercicio. También quiero mencionar, antes de pasar al siguiente punto, que algo que pasa muchas veces cuando tú haces negocios es que van a llegar momentos incómodos, lo que yo decía, ¿no? Van a llegar momentos en donde probablemente vas a recibir muchos nos, en donde probablemente, no sé, tu empresa entra en crisis y te toca levantarte, o te toca probablemente también pasar más horas de trabajo que las que quisieras. Pero yo siempre le digo a la gente, como ese momento en donde tú estás en el gimnasio y sales del gimnasio sabiendo que llevaste tu cuerpo al límite, sabiendo que fue complejo, que te tuviste que levantar de la cama a hacerlo, pues en el día a día, ¿qué va a ser más difícil que eso? Me acuerdo mucho una imagen que vi en un gimnasio una vez, que era como, si sales de este lugar, te vas a dar cuenta que todo lo que hagas hoy no va a ser más difícil que lo que acabas de hacer. Y es completamente cierto. Entonces nada, eso es como lo primero que quiero que empieces a entender y a cambiar ese chip frente al ejercicio, y es lo que te acostumbra a la incomodidad diaria, y necesitas acostumbrarte a la incomodidad para tener éxito, y no te lo digo yo, te lo dicen los CEOs más exitosos. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es comunidad y equipo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, y es que las 5 personas, o que tú eres el reflejo de las 5 personas más cercanas a ti, ¿no? Y las personas, normalmente cuando tú hablas con CEOs y gerentes muy exitosos, te das cuenta que muchas veces ellos se preocupan demasiado por las personas que los rodean. Y no es casualidad
que tengan buenos resultados y que las personas alrededor de ellos también tengan buenos resultados. Y hay mucha gente que juzga, ¿no? Hay mucha gente que dice como, ay, es que yo no me voy a juntar con los ricos porque son personas que no tienen empatía, no son humildes. Pero yo creo que si tú al final quieres aprender a ganar más dinero, pues al final, qué mejor forma de tú juntarte con personas que ya lo lograron y que tienen esos resultados que tú quieres tener en tu vida. Y lo mismo pasa con el ejercicio. Muchos de estos gerentes, muchos de estos CEOs por lo menos tienen 1 o 2 amigos que son atletas, que entrenan todos los días porque saben que si no los tuvieran ellos no se levantarían a hacer ejercicio. Y ponte a pensar y pregunta también las personas normalmente más exitosas en el fitness, que tienen los mejores resultados fitness. Ellos nunca empezaron solos. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo fui deportista de alto rendimiento toda mi vida y yo muchas veces no iba a jugar fútbol porque porque sí, por motivación. No, iba a cumplir porque tenía un equipo, porque me rodeaba de personas que me impulsaban a cumplir. Y eso es algo que hoy en día uno puede hacer también. Entonces, creo que si uno en realidad se preocupa por las 5 personas que lo rodean y se preocupa porque esas personas tengan los resultados que uno quiere tener, tanto física como a nivel profesional, uno se va a poner en una mayor probabilidad de éxito. Entonces eso es algo que también identifiqué y ellos también son demasiado, estos gerentes, estos CEOs suelen ser demasiado como reacios a decir que, reacios a tener personas a su alrededor que no les aportan. Entonces también parte de su camino de éxito muchas veces también son las renuncias a amistades que no les aportan. Y eso creo que es algo que uno también puede empezar a replicar, ¿no? Yo también todos los días me levanto pensando en eso y digo como, ¿cuáles de las personas alrededor mío de verdad me aportan y cuáles no? Y a veces uno le da mucha pena decir que no, pero son de las decisiones que siento que uno tiene que tomar para tener más éxito. Y aplicar exactamente lo mismo para hacer ejercicio. O sea, como te decía, ellos al final saben que si no tienen a esas personas, a esos atletas alrededor de ellos, no van a poder cumplir. Entonces es importante tenerlos alrededor de uno. Ese es como el segundo punto que vi que tienen en común, y es que se rodean de personas que tienen los resultados que ellos quieren tener. El tercer punto es competitividad. Algo que a mí personalmente me ha impresionado, y esto me pasó, me acuerdo que estaba asesorando a un CEO muy, muy grande acá en Latinoamérica que tiene como más de 1000 hospitales. Él tiene una health tech, tiene más de 1000 hospitales en todo el mundo como clientes. Y algo que me impresionó es que nosotros teníamos una comunidad con más empresarios que hacían ejercicio y él le daba muy duro pensar que habían otras personas que estaban entrenando más que él. O sea, él era demasiado competitivo y cuando veía que otra persona ya había entrenado 4 veces era como, no, y me va a tocar entrenar 2 veces. Y yo creo que esa mentalidad es lo que lo ha llevado tan lejos y a facturar literalmente millones y millones de dólares, y es mantenerse competitivo, no conformarse, querer ser siempre mejor que los demás. Y yo creo que él entiende algo, y creo que parte, o sea, el punto 2 y el punto 3 que creo que están muy vinculados, y es, yo creo que si las personas alrededor tuyo tienen los resultados que tú quisieras tener, pues probablemente te van a impulsar y te van a dar como esa competitividad sana a querer más. Yo siempre me pongo a pensar por qué de la nada, no sé, Mark Zuckerberg, por ejemplo, empezó a hacer jiu-jitsu. Y no me acuerdo cuál era el otro que dijeron como van a hacer una pelea de box entre Elon Musk y Mark Zuckerberg. Pero era porque uno se puso a entrenar y es como la competencia del otro, entonces el otro tiene que ponerse a hacer lo mismo. Y de ahí viene todo, ¿no? O sea, entonces yo creo que si uno quiere tener éxito tanto físicamente como profesionalmente, uno nunca debe perder esa competitividad y esas ganas de ser mejor que el otro. Y es algo que ellos tienen. Entonces ese componente es muy importante. Y mirando en retrospectiva, siento que algo que uno puede hacer todos los días es pensar si realmente las personas que están al lado mío me están haciendo ser más competitivo. Porque si tú estás con personas que tienen peores resultados que tú, pues al final uno dice como no, pues yo ya, o sea, ¿qué motivación tengo para ser mejor? Pero si uno se pone en ese lugar, que al final también es un lugar muy humilde, de decir, ellos tienen algo que yo no tengo y yo quiero en algún punto ser mejor que ellos,
por lo menos eso es lo que hacen los grandes CEOs y los grandes empresarios, pues al final empiezan a tomar acción y empiezan a hacer las cosas que deberían hacer para realmente lograr y tener los resultados que quieren tener. Entonces eso para mí ha sido un cambio de chip total, y es nunca conformarse y estar con personas que no se conforman y estar con personas competitivas, porque eso me hace ser competitivo a mí, y eso es lo que tienen los CEOs más exitosos. Bueno, y el cuarto punto me parece increíble, y creo que es algo que muy pocas personas realmente desarrollan en su vida, y es, claro, obsesionarse con el resultado sin importar el tiempo. Esa segunda parte de la frase me parece muy importante, y es obsesionarse con el resultado, sí, pero sin importar el tiempo. La mayoría de las personas, cuando empiezan cualquier tipo de camino en su vida, sea físico, cuando empiezan a hacer ejercicio o cuando empiezan a montar algún emprendimiento, quieren tener las cosas demasiado rápido. Y creo que uno muchas veces, como que, claro, uno ve al otro que hizo $1 millón en un mes, entonces uno quiere tenerlo ya. Y tú piensas y tú solo te estás fijando en eso, ¿no? Solo te estás fijando en qué tengo que hacer este mes para lograr $1 millón porque otra persona lo logró. Pero uno nunca se fija en el input, como uno nunca se fija en realmente, o sea, uno solo se fija en el output y no en el input. Uno no se fija en qué le costó a esa persona durante años para llegar ahí. Y probablemente cuando te pones a ver la historia de esa persona te das cuenta que es una persona que hizo mucho trabajo previo para llegar ahí. Entonces, algo que sí pude identificar en los CEOs más exitosos es que muchos de ellos se demoran mucho más tiempo del que uno creyó haciendo algo para lograr el resultado que hoy en día tiene. Ejemplo de Elon Musk: cuando tú te pones a buscar cuántos años lleva Tesla en el mercado, Tesla lleva, creo que algo así como el 2005 empezó, y Starlink, no sé si es Tesla o Starlink, hoy estamos a 2025, o sea, 20 años. ¿Cuántas personas se quedan haciendo lo mismo por 20 años? Porque al final Tesla y Starlink explotaron hace, no sé, 3 años, pero el tipo estuvo varios años sin recibir absolutamente nada de lo que hacía. Obvio, él empezó con PayPal, pero PayPal también creo que se demoró varios años en llegar a donde llegó. ¿Y cuántas personas en el mundo realmente están dispuestas a esperar 5, 10 años para empezar a retribuir, para empezar a recibir todo ese trabajo que han puesto, ¿no? Hay otra historia que me gusta mucho, que es la de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, si uno se fija en la historia de uno podría decir que fue un fracasado por 30 años o algo así como 20 años o 30 años. Él creo que fue ministro, tuvo algún cargo político y siempre le fue mal. Nunca le aprobaron las leyes, nunca quedó electo en absolutamente nada. Y 40 años después de estar luchando, fue presidente de los Estados Unidos. Y no solamente fue un presidente, fue el presidente. Todos sabemos quién es Abraham Lincoln. Se demoró 40 años en llegar ahí. Y yo, cuando escucho todas esas historias, solo me pongo a pensar como, en verdad, ¿yo por qué me estreso yo llevo solamente 5 años emprendiendo? ¿Yo por qué me voy a estresar? Me faltan demasiados años todavía en mi camino. Y las personas más exitosas tienen ese mindset que es como, se comprometen a una meta sin importar el tiempo. Así me demoré 10 años, 20 años, a ellos no les importa, es lo de menos, porque saben que va a ser largo. Y lo mismo pasa con el ejercicio. Y viéndolo, digamos que conectando los dos puntos, cuando tú empiezas a hacer ejercicio, lo mismo, tú piensas que vas a durar, en 3 semanas ya vas a tener el abdomen marcado, ¿no? Y todo el mundo le pasa eso. Y realmente la gente que lo logra, se demora años en llegar ahí. O sea, y hay muchas cosas que uno no ve. Yo, por ejemplo, mi papá se levanta, mi papá tiene 76 años y desde que yo tengo memoria, desde que yo tengo 5 años, él se levanta todos los días a hacer ejercicio. Entonces yo desde que tengo como 6 añitos empecé a hacer ejercicio. Entonces para mí hoy en día no es difícil levantarme a hacer ejercicio a las 5 de la mañana porque lo llevo haciendo durante años. Pero es algo que he venido desarrollando con muchísimo tiempo. Entonces como que uno a veces se fija como, esta persona pudo marcar su abdomen en dos meses, pero no se fijan en los años atrás, en todas las otras experiencias pasadas que tuvo para llegar ahí. Entonces, y en todas las cosas que rodean esas experiencias, ¿no? Las personas con las que se juntaron, historias como la mía, por ejemplo, que tengo mi papá que me inspira. Entonces, no sé qué personas estás teniendo tú que te inspiren, como a mí lo hizo mi papá. ¿Qué personas estás organizando en tu vida para que te inspiren todos los días a levantarte a las 5 de la mañana a entrenar durante años? Entonces, eso es algo que puedo identificar, y es que, ya para resumir, se comprometen con la meta sin importar el tiempo.
porque saben que va a ser un camino largo. Ese es el cuarto punto. Y el quinto punto es las renuncias. Algo que también pude identificar en los CEOs y directivos más grandes es que como que no tienen sentimientos. Saben hacer renuncias y no tienen sentimientos. A veces es hablar como con robots. Y muchos de ellos, digamos que renuncian a cosas, por ejemplo, no sé, a salir de fiesta los viernes, los sábados. Y pues son cosas que uno dice, son muy cliché, ¿no? Entonces, si quieres tener éxito en la vida, deja de salir. Pero hazlo. O sea, no es tan fácil. No es tan fácil decirle que no a tus amigos. No es tan fácil decirle que no a las cosas que te dan placer en el corto plazo. Pero estas personas exitosas lo hacen. Saben hacer esas renuncias. No tienen sentimientos. ¿Qué tan fácil es decirle tú a tu familia o a tus papás que no vas a ir a comer con ellos un domingo porque tienes tu fondo del fin de semana? Vas a ir a trotar. Y es tu espacio contigo. Y es tu meta. Y no es negociable. No es fácil decir que no, pero algo que tienen, y lo que te digo, no te lo digo yo, esto te lo dicen las personas más exitosas, como algo que ellos tienen es que no les da miedo decir que no. O de pronto les da miedo, yo creo que a todos los seres humanos les da miedo, pero al final lo hacen. Y creo que eso es lo que los lleva tan lejos. Entonces saben hacer esas renuncias en el corto plazo para llegar a esos objetivos en el largo plazo. Y es algo que, como te digo, vincula 100% el ejercicio y los negocios. Entonces, digamos que ya llegando como a la conclusión de estos 5 puntos, ¿por qué digo que el ejercicio lo deberías tener más en tu vida? Porque, uno, el ejercicio te rodea de personas que sí o sí tienen disciplina. Todas las personas que tú ves en un gimnasio, sea cual sea la razón que tienen ahí, están haciendo algo incómodo todos los días. Entonces, si tú te reúnes con más de estas personas, probablemente te vas a acostumbrar más a la incomodidad. Y como te vengo diciendo, es de las cosas que uno más necesita, o por lo menos de las cosas que más aplican los CEOs grandes y directivos grandes para ver muy buenos resultados. Entonces, pues eso es un beneficio que te empieza a dar hacer ejercicio. Lo segundo es la competitividad. Si tú haces ejercicio, por inercia te vas a volver competitivo contigo mismo y con las personas que te rodean. Entonces, ese mindset de competitividad te va a hacer competitivo en los negocios. Eso se pega. O sea, como esa mentalidad de querer ser mejor que los demás no es en una sola cosa, es en absolutamente todo y se empieza a desarrollar. Entonces, eso es algo bueno que te da el ejercicio. Tercero es la comunidad y el equipo. Algo que te mencionaba. Entonces, eres el reflejo de las 5 personas más cercanas a ti. Y es importante que esas 5 personas más cercanas tengan los resultados que tú quieres tener. Entonces, si tú, como te decía, si tú te rodeas con personas que son resilientes porque hacen ejercicio, porque son disciplinadas, se acostumbran a la incomodidad diaria, con personas competitivas, pues a ti se te va a pegar. Entonces, ¿qué puedes empezar a hacer hoy para tener una comunidad o 5 personas cercanas que te aporten más en tu día a día? 100% que puedes empezar a hacer ejercicio. O sea, sí o sí, porque las personas que hacen ejercicio sí o sí son obsesionadas con sus resultados, son resilientes y se te pega. Entonces, es algo que también viene de ahí. Número 4, lo que te decía de no importa tanto el tiempo, importa que estés obsesionado con el resultado, comprometerte con el resultado sin importar el tiempo. Y eso es algo que también te da el ejercicio, porque cuando tú lo empiezas a hacer, de verdad te das cuenta que no vas a ver resultados en una semana, ni en 2 semanas, ni en 3 semanas. Sí, se ven pequeños resultados, son pequeñas victorias que tú puedes empezar a celebrar. Pero para lograr el cuerpo de tus sueños o el físico de tus sueños va a tomar tiempo. Y eso no es una línea recta. Hay momentos en donde uno va a tener más o menos motivación, hay momentos en donde uno va a tener más o menos tiempo. Puede que te lesiones, porque a todo el mundo le pasa. Entonces, es algo que esa mentalidad de no obsesionarte tanto con el resultado de corto plazo y más bien comprometerte en el largo plazo, como ¿qué importa el tiempo? Como yo me comprometí con un objetivo y voy para allá con toda, eso es algo que te da el ejercicio cuando tú lo haces bien. Y es algo que se empieza a pegar para las otras cosas de tu vida. Y ya número 5 y por último son las renuncias. Digamos que por inercia cuando empiezas a tener el ejercicio en tu vida, tú empiezas a renunciar, por ejemplo, al alcohol porque te das cuenta que no te aporta. Si tú, por ejemplo, sales los viernes y tienes tu fondo el sábado, el fin de semana, pues el cuerpo no te va a dar para correr si tomaste alcohol. Entonces uno mismo va renunciando al alcohol. Porque si yo ya estoy comprometido con el objetivo físico más que con el objetivo social de salir de fiesta,
pues al final es fácil hacer esas renuncias, o de pronto no es fácil, pero es lógico, y uno empieza a hacerlas. Y te empiezas a juntar con más personas que hacen ejercicio y lo mismo, ellos sacrifican su fin de semana para entrenar. Y esa mentalidad es la que uno necesita para los negocios. Saber entrenar esa mentalidad con el ejercicio es exactamente la misma que uno necesita para los negocios. Saber decirle que no a veces a la familia porque uno tiene que hacer algún trabajo, saber trabajar horas de más, o muchas veces también decirle que no a personas que trabajan contigo porque probablemente quieres tener a mejores personas alrededor tuyo. Saber hacer esas renuncias y decir que no es algo que también el ejercicio te da. Entonces, eso ya es para concluir, como por qué deberías empezar a priorizarlo más en tu vida y no otros hábitos, no otras cosas. No aprender muchas veces más de ventas y de negocios, porque eso el día de mañana seguramente sí te va muy bien, vas a tener a alguien muy bueno ahí, pero lo que realmente necesitas, que es fortalecer tu mentalidad. Y estos 5 puntos que te acabo de decir, que muchas veces es la razón del éxito de los CEOs más grandes, y espero que esto que te haya dicho te haga sentido. Una de las únicas formas de tenerlo en tu día a día y de empezar a fortalecer esos 5 puntos y empezar a aplicarlos en tu día a día es haciendo más ejercicio. Así que bueno, eso es lo que te quería compartir hoy, y si te gustó este video, no hago ninguna publicidad con esto, ni mucho menos, así que compártelo a una persona que sientes que lo puede escuchar y le puede servir. Esa es como la mejor forma en la que yo puedo crecer y también puedo ayudar a más personas si realmente esto resuena contigo y eres como el team de que los negocios te ayudan, el fitness te ayuda a tener mejores negocios. Y nos vemos en el próximo video. Y si quieres de pronto saber un poquito más y conectar más conmigo, justo ahorita tengo un reto de 30 días para empresarios ocupados, 100% personalizado por WhatsApp, y tiene rutinas, planes de alimentación personalizados y es 100% gratis. Entonces, si quieres saber un poquito más de mi método y cómo empezar a aplicarlo en tu día a día, solo ve al enlace de la descripción y puedes empezar a aplicarlo desde ahí y empezar a conocer un poquito más de mi método. Pero bueno, eso es. Te agradezco un montón este espacio y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Esto fue Fitness Over Business Podcast. Prepárate para el próximo episodio, próximamente en YouTube y Spotify.